Hola jovencitos, ¿cómo están? El día de hoy, 26 de mayo, ya vamos a entrar a un nuevo capítulo que viene a ser la biocenosis. Entonces, comencemos. ¿Y qué es biocenosis? Para entender qué es biocenosis, nos vamos al origen de la palabra. Bio significa vida y cenosis significa comunidad. ¿Se acuerdan en el tema de ecología que vimos las unidades? ¿Cuáles eran? Eran las poblaciones, comunidad, ecosistema y biosfera. ¿Se acuerdan? Yo les dije que comunidad era también conocido como biocenosis, ¿se acuerdan? Porque biocenosis era todo el factor biótico, era el factor con vida. Por lo tanto, biocenosis viene a ser el conjunto de seres vivos que viven en un mismo tiempo y lugar. ¿Y quiénes son esos seres vivos? ¿Quiénes son? Tenemos a los 5 reinos de los seres vivos, ¿cierto? La clasificación. Entonces, tenemos al reino vegetal que se va a encargar del estudio de las plantas, de todas las plantas. El reino animal que va a estudiar a los animales, tanto animales vertebrados como animales invertebrados. ¿Nosotros también somos animales? Sí, ¿cierto? Nosotros también estamos dentro de la clasificación de los animales, recuérdense. El reino fungi, el reino que estudia los hongos, ¿no? Hongos como por ejemplo las setas, hongos como los champiñones, por ejemplo. El siguiente reino que tenemos es el reino monera. El reino monera se encarga del estudio de las bacterias. ¿Y qué bacterias conocen? Por ejemplo, la bacteria que te causa la gastritis se llama Helicobacter pylori. La bacteria que te causa la neumonía se llama, por ejemplo, el neumococo. Ya tenemos ahí 2 ejemplos de bacterias. Y por último tenemos al reino protista, ¿no? Su propio nombre lo dice. ¿A quiénes va a estudiar? A los protozoarios. ¿Solo los protozoarios? No, también se va a encargar del estudio de las algas. ¿Y qué protozoarios conocen? Por ejemplo, las amebas, ¿no? Las amebas, habrán escuchado ustedes las amebas come cerebros, por ejemplo. Los protozoarios también son llamados parásitos, ¿ya? Acuérdense. El día de hoy vamos a ver las relaciones biológicas que existen entre los seres vivos. Hay 2 tipos de relaciones, las relaciones intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas va a ser la relación que va a haber entre individuos pero de la misma especie. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en casita tenemos relación con papá, con mamá, con los hermanos, con los abuelitos, ¿cierto? Eso es una relación intraespecífica, ya que es una relación entre personas y somos de la misma especie. Por ejemplo, en la imagen ven una manada de elefantes, ¿cierto? Aquí todos los elefantes son de la misma especie. En la siguiente imagen ven también a una especie de leones, por ejemplo, ¿no? Entonces también son de la misma especie. En cambio, las relaciones interespecíficas es cuando las relaciones que hay entre los individuos, pero son de diferentes especies, ¿ya? Por ejemplo, como les decía, en casita nos relacionamos con papá, con mamá. Esa es una relación intraespecífica. Pero si ya te relacionas con tu mascotita, por ejemplo, con un perrito, con un gatito, con un lorito o tu hámster, por ejemplo, entonces ahí ya la relación sería interespecífica porque ya son especies, ¿no? Diferentes. Entonces, miren aquí la imagen. Tenemos una relación entre un tigre, un osito y un león, ¿no? Esa es una relación interespecífica. O aquí también ven, hay un elefante, hay un león, hay un rinoceronte, hay un tigre, ¿no? Entonces son individuos de diferentes especies, ¿ya? Primero vamos a ver relaciones intraespecíficas y al final vamos a ver las relaciones interespecíficas. Las relaciones intraespecíficas se van a dividir en 2, en relaciones positivas y en las relaciones negativas. Primero vamos a ver las relaciones positivas, las cuales son llamadas también asociaciones, ¿ya? ¿Por qué se llaman así? Porque aquí las poblaciones se van a asociar, es decir, se van a juntar o formar grupos que pueden ser de manera transitoria o permanente, pero con la finalidad de ayudarse, ¿ya? De favorecerse. Entonces, ¿qué relaciones tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos las relaciones familiares. Las relaciones familiares, aquí los individuos, ¿qué cosas? Se van a juntar debido a que tienen lazos cosanguíneos. Por ejemplo, se pueden asociar o se pueden juntar mamá con papá e hijos, o se pueden juntar mamá con las crías, por ejemplo. Vamos a tener
tres tipos de relaciones familiares. La primera es la relación familiar parental monógamas, ¿ya? Se llama así, parentales monógamas, apúntenla. Y es cuando el macho y la hembra se juntan y tienen sus crías, ¿ya? Ejemplo, ¿a quién tenemos aquí? Los pingüinos, por ejemplo. Un pingüino macho, ¿no? Se va a enamorar de una pingüina hembra y esta pingüina hembra con el pingüino macho van a tener su cría y este pingüino macho se va a quedar por toda su vida con la pingüina hembra. Nunca se van a separar, se van a quedar juntos hasta que la muerte los separe. Entonces ahí tenemos un ejemplo de familias parentales monógamas, ¿ya? Otro tipo de familia son las parentales polígamas y este tipo de familia es cuando el macho está con varias hembras y sus crías. Por ejemplo, los leones. Los leones no están con una sola leona, ¿cierto? Los leones pueden reproducirse con varias leonas y a la vez, ¿no? Ahí van a estar agrupadas con todas sus crías, ¿cierto? Entonces, cuando están presentes el macho con varias hembras y sus crías, viene a ser un tipo de familia parental polígama, ¿ya? El otro tipo de familia son las matriarcales. Su propio nombre lo dice, en donde la hembra va a estar con sus crías. Por ejemplo, ¿a quién tenemos aquí? A las hormigas, por ejemplo. Las hormigas van a vivir con sus crías, no va a vivir con hormiga hembra, no vive con hormiga macho, sino que la hormiga hembra solo vive con sus crías, ¿ya? La cosa es que tienen que asociarse porque tienen un lazo cosanguíneo, ¿ya? Ahí tenemos entonces las relaciones familiares. Siguiente tipo de relación, tenemos las relaciones coloniales. En las relaciones coloniales, aquí los individuos se encuentran unidos entre sí en forma inseparable y funcionan como un solo organismo, garantizando así la supervivencia. Por ejemplo, ¿a quién tenemos aquí? A los corales. Los corales forman colonias, ¿ya? Y funcionan como si fueran uno mismo, como si fueran un mismo organismo para poder sobrevivir. La siguiente relación tenemos a las relaciones gregarias, ¿ya? Las relaciones gregarias viene a ser cuando un grupo de animales se juntan, se agrupan, pero no necesariamente van a ser familia. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una manada de elefantes. Aquí no quiere decir que se han juntado mamá elefante, papá elefante y su hijito elefante. No, sino aquí se pueden agrupar, aunque no sean familias, ¿ya? Pero van a convivir con un solo objetivo. ¿De qué? Tienen que tener ventajas al estar juntos, como que, por ejemplo, defenderse de ataques de algunos depredadores, ¿no? O, por ejemplo, para tener mayor facilidad para buscar el alimento, o también, ¿no? Para favorecer su reproducción. Entonces, en las gregarias no necesariamente se van a juntar porque sean familias, sino se pueden juntar diferentes tipos de animales, pero de una misma especie, pero que no sean familias necesariamente, ¿ya? Por último tenemos las relaciones positivas estatales, que son llamadas también sociedades, y su propio nombre lo dice. En ese tipo de asociación se van a formar estratos, o sea, van a formar una organización jerárquica, o sea, alguien va a tener que mandar aquí en este caso. ¿A qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, las abejas, ¿no? ¿Quién manda en caso de un grupo de abejas? ¿Quién va a mandar? Va a mandar abeja reina, ¿cierto? La abeja reina manda ¿a quién? A todas las abejas obreras, ¿cierto? Las abejas obreras van a trabajar, pero al mando ¿de quién? De la abeja reina, ¿no? Que es la que se encarga de poner los huevos y decidir qué abeja macho vive y qué abeja hembra vive o muere, ¿cierto? Entonces aquí hay una jerarquía que va a ser mandado por uno, ¿ya? Y es una organización de tipo jerárquica, ¿ya? Ahora vamos a ver las relaciones negativas, que son llamadas también relaciones de competencia. ¿Por qué? Su propio nombre lo dice. Aquí los animales van a competir, ¿cierto? ¿Y por qué van a competir? Van a competir por un elemento vital. Por ejemplo, pueden competir por la luz, pueden competir por el agua, pueden competir por el alimento o pueden competir por el espacio. ¿Qué relaciones negativas tenemos? Por ejemplo, ¿no? Por la luz. Por ejemplo, aquí tenemos a las plantas.
Ciertas plantas de una misma población van a competir por la luz, porque gracias a la luz ellas van a poder llevar a cabo su fotosíntesis, ¿no? Para fabricar su alimento. Y si ellas no se alimentan, mueren. Por lo tanto, las plantas compiten también por recibir la luz del sol, ¿ya? Otro tipo de relación tenemos por el alimento. En caso del alimento, en la naturaleza no siempre hay alimento suficiente. Los alimentos también empiezan a escasearse, ¿no? Y si escasean los alimentos y los individuos aumentan, tendrán que competir, ¿no? Por quién va a comer dicho alimento. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos a los leones, ¿no? Tenemos a los leones compitiendo por la comida, ¿no? ¿Y quién va a ganar? Tendrá que ganar el más fuerte, y el más débil se va a quedar mirando que el león coma. No, el más débil va a tener que irse, pero con el tiempo ese más débil, como no está comiendo, va a tener que morirse. Por lo tanto, va a ganar el más fuerte, ¿ya? Otra relación negativa tenemos por las hembras, ¿ya? Es cuando algunos animales pelean por hacer respetar a la hembra que ellos ya han elegido como pareja. Por ejemplo, los lobos de mar pelean por cuando ven a un lobo extraño que se está acercándose a cortejar a su pareja. Hay una pelea entre lobos marinos, por ejemplo, ¿ya? Y por último tenemos la pelea por el territorio. La pelea por el territorio se va a asociar a la búsqueda de alimento o a la reproducción. Y un mejor ejemplo tenemos aquí a los perros. Por ejemplo, cuando tú le das una comida a tu perrito ahí se encuentra comiendo. ¿Qué pasa si un perrito extraño se acerca? ¿El perrito se va a quedar tranquilo? No, ¿cierto? Va a querer pelear con el otro perro por vender su comida. U otro ejemplo, cuando el perrito está apareándose con otras perritas y se acerca un perro extraño, ¿tu perrito se queda tranquilo? No, el perrito va a empezar a pelear con ese perro extraño para que se vaya, y de esa manera ese perrito se pueda reproducir con la perrita hembra, ¿cierto? Entonces tenemos los ejemplos de relaciones negativas. Muy bien. Ahora vamos a ver las relaciones intraespecíficas, que son relaciones entre dos individuos, pero de diferentes especies, ¿cierto? También tenemos aquí relaciones positivas y relaciones negativas. Vamos a empezar viendo las relaciones positivas. Las relaciones positivas va a ser que la unión de esas especies que se asocian va a favorecer a la sobrevivencia del individuo. ¿Qué relaciones tenemos aquí? Comenzamos con el mutualismo. El mutualismo viene a ser que cuando se juntan especies diferentes, ambas van a salir beneficiadas, y una especie va a depender de la otra especie y la otra especie también depende. Por lo tanto, aquí existe dependencia, ¿ya? ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, la abeja y la flor. La abeja, ¿cómo se beneficia de la flor? La abeja se beneficia porque succiona el néctar de las flores, ¿cierto? Pero al succionar el néctar de las flores, las abejas tienen unos pelitos en todo su cuerpo, y cuando están posadas en la flor, se queda en la flor el polen de la flor. Por lo tanto, cuando la abeja se va a posar sobre otra flor, ese polen que se encuentra en su cuerpo va a caer en la flor. Por lo tanto, esa flor se va a fecundar y va a producir fruto. Por lo tanto, hay una dependencia, ¿cierto? Hay un beneficio para los dos. Y si hay un beneficio mutuo, le vamos a poner con signo positivo porque la abeja se beneficia. Y también con signo positivo, ¿a quién? A la flor, porque ambos se benefician. Ahora vamos a ver la siguiente relación. La siguiente relación viene a ser el comensalismo. El comensalismo es cuando la asociación de especies diferentes, ¿qué va a resultar? Es cuando solamente una especie se beneficia, pero sin afectar al otro. Ejemplo, tenemos al tiburón y a la rémora. La rémora viene a ser un pececito que le gusta vivir pegado al tiburón. ¿Por qué? Porque se alimenta de los restos de comida que deja el tiburón.
¿Ya? Entonces, la rémora sí o sí depende del tiburón y se beneficia, ¿cierto? Se beneficia porque se alimenta de los restos de comida. Por lo tanto, si la rémora se beneficia, a la rémora le pondremos un signo positivo. ¿Y el tiburón se beneficia algo de la rémora? No, no se beneficia, pero tampoco le hace algún daño. Es más, el tiburón ni cuenta se da de que la rémora esté pegada a su cuerpo, de que viva pegada a su cuerpo. Por lo tanto, al tiburón le vamos a poner con un 0 porque ni se beneficia ni le hace algún daño. Siguiente relación, vamos a ver la protocooperación. Aquí es cuando ambos organismos se van a beneficiar, ¿ya? Pero aquí no va a existir dependencia. Por ejemplo, tenemos al cocodrilo y al chorlito. El chorlito viene a ser un tipo de ave, ¿ya? Entonces, el cocodrilo al alimentarse, después de alimentarse, toda esa comida se va a quedar pegada entre sus dientes, se queda entrelazada, ¿ya? Y el cocodrilo por sí solo no puede sacar toda esa comida. Entonces, viene el chorlito, se para sobre su boca, porque los cocodrilos dejan la boca abierta por un buen tiempo. Entonces viene el chorlito, se posa sobre la boca del cocodrilo y empieza a comerse toda esa comida que se ha quedado entre sus dientes. Y el cocodrilo no le come al chorlito, sino deja que le saque todo ese alimento que se ha quedado entre sus dientes. Por lo tanto, ¿se beneficia el cocodrilo? Sí se beneficia. ¿Se beneficia el chorlito? Sí se beneficia porque se está alimentando de esos restos de comida que se ha quedado entre los dientes del cocodrilo. Por lo tanto, si se beneficia el cocodrilo, le vamos a poner un signo positivo. Y como se beneficia el chorlito, también le ponemos un signo positivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre mutualismo y protocooperación? Parecen iguales, ¿cierto? Pero no. La diferencia es la siguiente. En el caso del mutualismo, la abeja con la flor se dependen, existe dependencia, porque si la flor ya no existiera, la abeja no podría alimentarse, por lo tanto moriría, ¿no? Porque ya no habría néctar de las flores que pudiera succionar. ¿Y qué pasa si desaparecen las abejas? Si desaparecen las abejas, ya no va a haber un transporte del polen, por lo tanto, las flores ya no van a poder producir frutos y también van a morir. Por lo tanto, existe una dependencia. El uno depende del otro. En cambio, en la protocooperación no sucede eso. Es cierto que sí se benefician ambos, pero cada uno es independiente. Si el chorlito no existiera, ¿el cocodrilo se va a morir? No, no se va a morir. Y si el cocodrilo no existiera, y si el cocodrilo no existiera, ¿el chorlito va a morir? No, tampoco no se va a morir, ¿ya? Entonces, aquí no hay dependencia. En cambio, en el mutualismo sí hay dependencia. ¿Ya? Siguiente relación tenemos al inquilismo. ¿Qué quiere decir el inquilismo? Como su propio nombre dice, es cuando un organismo va a ser inquilino o va a vivir dentro del otro organismo, ¿cierto? Eso es inquilismo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos al cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño le gusta vivir dentro del caparazón del caracol, ¿ya? Dentro del caparazón. Entonces, el cangrejo, ¿por qué le gusta vivir? Para proteger de esa manera su abdomen, su vientre, que es muy frágil de los caracoles, ¿ya? Entonces, ¿quién se beneficia? Se beneficia el cangrejo. ¿Y el caparazón? ¿Y el caracol? No, pues el caracol ha dejado su caparazón, ¿no? Ya no está ahí el caracol, solamente está ahí su caparazón. Por lo tanto, el caracol no recibe ningún beneficio, ni tampoco le hace algún daño. Por lo tanto, le ponemos 0, porque no recibe beneficio, ni tampoco recibe ningún daño. Ahora vamos a ver las relaciones negativas. Las relaciones negativas es cuando la unión de las diferentes especies perjudica la supervivencia del organismo. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, el parasitismo. El parasitismo viene a ser cuando un individuo vive a expensas del otro, y ese individuo se le llama huésped, y al que vive a expensas del otro se va a llamar hospedero. ¿Ya? Entonces, ¿qué ejemplo tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, a las pulgas, a los piojos. A los piojos, ¿dónde les gusta vivir? Les gusta vivir pegadas, adheridas al cuero cabelludo, ¿cierto? ¿Y por qué les gusta vivir ahí? Porque les encanta succionar sangre, chupar sangre, porque son animales hematófagos. Hematófago significa que comen o se alimentan de sangre, ¿no? Que al estar succionando la sangre del cuero cabelludo del huésped, ¿le hacen daño al huésped? Sí, le hacen daño, por eso son parásitos, ¿ya? Entonces, ¿quién recibe el beneficio? Aquí en este caso, el beneficio lo recibe la
la pulga o el piojo, ¿no? Por lo tanto, le vamos a poner un signo positivo. En cambio, ¿el huésped va a recibir algún beneficio? No, más bien le daña al huésped. Por lo tanto, le ponemos un signo negativo porque él es el que recibe el daño, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente relación. La relación de competencia. La relación de competencia es cuando dos individuos de diferente especie luchan porque tienen el mismo nicho ecológico, o sea, tienen el mismo rol, el mismo papel dentro del ecosistema. Por ejemplo, el león y la hiena, los dos tienen el mismo nicho ecológico. ¿Por qué? Porque son animales carnívoros, por lo tanto van a competir por el alimento que es la carne, ¿cierto? Entonces, el uno del otro son desfavorables. Por lo tanto, el león va a tener un signo negativo porque es desfavorable para la otra especie, y la hiena también un signo negativo porque es desfavorable para el león, ¿ya? Ahora vamos a ver la relación de depredación. La relación de depredación es cuando un individuo mata al otro individuo para alimentarse de este. Entonces, el individuo que mata va a ser el depredador y el individuo que muere o que es comido se le llama presa. Por ejemplo, aquí tenemos la lechuza y los ratones, ¿no? La lechuza se alimenta de ratones, por ejemplo. Otro ejemplo, tenemos a las aves y a la lombriz de tierra, ¿no? Las aves se alimentan de la lombriz de tierra. Por lo tanto, ¿quién es el depredador? El depredador va a ser las aves, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes se benefician? Se benefician las aves, por lo tanto, ellas tienen signo positivo. Pero la lombriz de tierra no se beneficia, viene a ser la presa, muere. Por lo tanto, vamos a ponerlo negativo, ¿ya? Y por último tenemos la relación de amensalismo. El amensalismo es cuando un individuo va a producir ciertas sustancias que van a inhibir el desarrollo del otro. Por ejemplo, tenemos aquí al hongo Penicillium y las bacterias. El hongo Penicillium, como dice, que va a secretar, que va a liberar una sustancia llamada penicilina, y la penicilina mata a las bacterias, ¿ya? Entonces, ¿quién aquí va a tener signo negativo? ¿Quién está inhibiéndose debido a esa sustancia? Las bacterias, ¿cierto? Entonces, las bacterias que se encuentran en el suelo van a tener negativo. ¿Y el hongo qué signo va a tener? ¿Signo positivo? No va a tener ningún signo. Le vamos a poner un 0 al hongo Penicillium. ¿Por qué? Porque el hongo está liberando su sustancia, pero al liberar esa sustancia al hongo ni le beneficia ni tampoco le hace algún daño, ¿ya? Entonces el hongo va a tener signo 0, perdón, el 0. En cambio, la bacteria va a tener un signo negativo, ¿ya, chicos? Entonces, eso sería toda la clase, niños. Si no han entendido, vean una vez más el video.